Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una bendición volver a verles. Estuvimos con familia 11 días fuera y ya regresamos a la realidad, como dicen por ahí. Pero es una realidad de la cual agradecemos al Señor. Amén. Vivimos con esperanza, vivimos con gozo. Nuestra ciudadanía celestial no está sujeta a las vacaciones, que probablemente sean necesarias si uno puede tenerlas bien, pero el gozo que experimentamos como hijos de Dios sobrepasa cualquier bienestar temporal que nosotros podamos acceder. Amén. Así que un gozo volver a reunirnos. Hoy es un día especial, como la mayoría de ustedes saben. Si es que no se ha enterado, hoy día vamos a estar ordenando, reconociendo, orando por 2 diáconos en la iglesia. Así que definitivamente marca un hito para nosotros como iglesia. Amén. Y es por eso que yo he querido hacer un alto en la predicación expositiva de la epístola a Tito para hablar precisamente de esto. Amén. Precisamente de esto, de qué es el oficio de diácono, dónde encontramos nosotros base bíblica para esto, la importancia que tiene, los requisitos que tienen quienes deben ejercerlo, entre otras cosas que la palabra nos va a enseñar esta mañana. Amén. Así que voy a partir por el título esta mañana: Diáconos, oficio en el diseño de Dios para su iglesia. Amén. Diáconos, oficio en el diseño de Dios para su iglesia. Muchas veces tenemos la tendencia de correr tras estrategias, tanto en la vida personal, pero también en la vida de iglesia. Fuimos nosotros también partícipes de este paradigma, de seguir estrategias que aparentemente sumaban gente a la iglesia y lo hacían de manera rápida, métodos de iglesia crecimiento que son llamados. El problema con muchos de estos métodos es que no encuentran base bíblica. Amén. Y todo lo que nosotros hagamos en la congregación, en la iglesia, debe encontrar respaldo bíblico y no un respaldo mañoso, ¿no? No un respaldo así como, bueno, vamos a hacer esto y aquí vemos en este pasaje y ahí metemos lo que queremos hacer. No, tenemos que andar en la transversalidad y en lo explícito que es la Escritura, para hacer de nuestra vida de iglesia un reflejo de lo que Dios ha revelado en la Escritura. Amén. Y por gracia del Señor, como iglesia local, hemos entendido ya desde hace 7 años y un poco más tal vez, que la Biblia nos debe dirigir en todo término. Esto, por supuesto, contempla la organización de la iglesia. Y es por eso que hoy día me he tomado la libertad de traer una predicación más bien de tipo temática respecto de los diáconos y de este diseño de Dios, que no es del pasado, hermanos. No es algo que ya, bueno, ahora se ocupa la palabra líder. Eso pega más, es más actual. Diácono es como que ya no suena bien, suena como de tiempos antiguos. Entonces ahora incluso hay pastores que ya no son más pastores, son coach. Ellos son coach espirituales, porque claro, eso también penetra más, es más actual, ¿no? Pero yo creo, hermanos, a la luz de la Escritura, que no tenemos esa licencia. No tenemos la licencia de llamar lo que la Biblia llama diácono, ponerle otro nombre, o lo que la Biblia dice que son los ancianos, ponerle otro nombre, los pastores otro nombre. Tenemos que ser fiel a lo que la Escritura nos ha revelado. Amén. No somos quienes, nosotros los hombres, para editar a Dios. Amén. Entonces, el primer punto de nuestra predicación hoy es el origen de los diáconos. El origen de los diáconos. Y antes de seguir, permítame guiarles en una oración. Buen Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana. Es un día especial para nuestra iglesia local. Te doy gracias porque veo una linda asistencia. Y hoy hemos agendado este día para oficializar el nombramiento de diáconos en la iglesia local. Te pedimos que seas tú quien nos guíe en esto y que también esta enseñanza pueda traer claridad y base
para la iglesia, Señor, para que podamos entender de qué se trata esto, cuáles son los alcances, Señor, que tiene el diaconado. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Les decía antes, vamos a hablar del origen de los diáconos y probablemente el texto más claro en este sentido es Hechos, capítulo 6, versos 1 al 7. Hechos, capítulo 6, versos 1 al 7. Ahí vamos a concentrar mayormente nuestra enseñanza esta mañana. Y luego un segundo punto, va a ser más breve, vamos a estar hablando de los requisitos de los diáconos, en un texto muy conocido también como Primera de Timoteo capítulo 3. El origen de los diáconos entonces, vamos a leer en el nombre del Señor. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El primer antecedente respecto de la figura del diácono probablemente lo encontramos en el pasaje, amada iglesia, que acabamos de leer. Es precisamente una situación de una falla humana, la que despierta este déficit en la iglesia en Jerusalén. Dice el texto: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Esta situación nos informa que probablemente hasta ese punto eran los propios apóstoles quienes estaban ejerciendo esta labor de distribución de alimentos en las mesas. Y ahora, producto del crecimiento, ¿cierto?, y los deberes que ya los apóstoles tenían, se manifestó este problema, surgió esa queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. En la actualidad, en una iglesia como la nuestra, existen asuntos que no se atienden de la mejor manera. ¿Amén? Tenemos que ser francos y honestos con eso. Así como en la iglesia de Jerusalén pasó algo similar. Se estaban desatendiendo a un grupo de viudas, ¿cierto?, en beneficio de otras, o en desmedro se estaba desatendiendo un grupo respecto de otro. Lo cierto, amados hermanos, que un solo pastor, y como es en nuestro caso particular hasta este momento, y lo ha sido desde que la iglesia existe, un solo pastor a medio tiempo jamás podrá atender las necesidades de toda una congregación. E incluso un pastor a tiempo completo tampoco lo podrá hacer. ¿Amén? Por eso que Dios nos ha revelado en la Escritura a la manera más idónea, en el diseño más perfecto en que nosotros tenemos que hacer las cosas. Y aquí, en el texto que acabamos de leer esta mañana, los apóstoles no se distribuyen las tareas entre sí mismos. Ellos ven esa necesidad y tampoco hacen vista ciega, no esconden la basura debajo de la alfombra. Sigamos adelante, en el camino se arreglará. No, se enfrenta a la situación. Dice el verso 2, entonces los 12, ¿quiénes son esos? Los 12 apóstoles. Convocaron a la congregación de discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 diáconos de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Cuando el liderazgo, ¿cierto?, ve problemas en Jerusalén, enfrenta el problema e interviene y establece de forma temprana prioridades que no se pueden negociar. Amén. El texto nos enseña eso. Hay prioridades que no se deben negociar, no se negociaron en la iglesia primitiva y nosotros tampoco debemos negociarlas.
La atención a las viudas era algo importante, pero hay algo que era más importante respecto de la labor de los apóstoles. Amén. Eso estaba dirigido precisamente a la palabra de Dios y, como leeremos de nuevo después, también a la oración. La iglesia de Jerusalén crece frente a este problema. La iglesia estaba creciendo, estaba llegando más personas a la iglesia. Y este problema provoca que la iglesia crezca, madure. ¿Sí? Los apóstoles entienden que ellos no pueden hacer todas las cosas. Y es necesario convocar a otros para que precisamente ejerzan esas labores que ellos no pueden hacer. ¿Qué es lo prioritario, por lo tanto? La palabra. La palabra es prioritaria. Eso no se debe negociar, no se negoció en el tiempo de Jerusalén, de la iglesia primitiva, y no lo debemos negociar nosotros tampoco. La palabra del Señor debe ocupar en la labor ministerial, en la labor pastoral, algo primordial, algo que no es posible de negociar. Y se genera también de paso un mejor servicio a las viudas, a estas que estaban siendo desatendidas. Y se manifiestan dones, como son los diáconos, ¿cierto? Los que estaban sirviendo, que hasta ese momento no habían aparecido en escena. Solo a través de esta situación difícil, deficitaria desde el punto de vista humano, Dios se revela también en el oficio de los diáconos, o Dios revela más bien el oficio de los diáconos para hacer una mejor tarea, una mejor labor. Nosotros, como iglesia bíblica, Pacto de Gracia, tenemos nuestras propias viudas desatendidas hoy día. Amén. Tenemos nuestras propias viudas desatendidas. Y yo estoy convencido, iglesia, de algo. Obedecer y aplicar la palabra del Señor traerá madurez a nuestra congregación. No habrá soluciones instantáneas a todas nuestras falencias. Será un proceso, pero estamos en la vereda correcta. Estamos en el tránsito correcto. La obediencia a la palabra de Dios y su implementación, este término no es bíblico, pero me gusta por lo que expresa, por lo que contiene, su implementación orgánica, su implementación, si lo quiere escuchar de otra manera, natural, ¿sí? Porque otra vez nosotros tenemos la tendencia a querer aplicar estructuras, que usted puede tener una estructura bíblica perfecta de otra iglesia. Sin embargo, no es aplicable en este preciso instante aquí, a nuestra realidad de iglesia. Si aplicamos eso, colapsamos. Por eso el crecimiento debe ser natural. Por eso incluso Dios utiliza las propias fallas nuestras para darnos cuenta que tenemos que convocar a otros. El paradigma de la visión celular, que aún entiendo que hay iglesias que están en ese sistema, es que todos deben ser líderes. Todos son líderes, todos son líderes. Es como que si Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, hubiese dicho, todos tienen que ser manos, todos tienen que ser ojos. No, hermanos, no todos somos ojos, no todos somos manos. La iglesia es un cuerpo que, de nuevo, funciona de forma armónica en el sentido y en la posibilidad de que nosotros nos complementemos, bien digo, como cristianos. Por eso no todos son líderes, por eso no todos son pastores, por eso no todos son, no todos van a ser diáconos, pero sí hay lugar para que todos podamos servir al Señor en la iglesia de Cristo. Los más antiguos se van a acordar, nosotros tenemos una larga data como iglesia, más de 20 años que esta iglesia comenzó y en los últimos 7 años experimentó una transformación de proporciones por la gracia del Señor y por su soberano plan. Pero yo tengo mucho en memoria el tiempo que nosotros pasamos en la casa luego de salir del templo grande y lo que fue ese tiempo de mucho aprendizaje, de mucha madurez también en el Señor. Y yo me acuerdo perfectamente que básicamente eran 2 personas las que más colaboraban, al menos en la implementación de la reunión, porque más o menos nos congregábamos entre 15, 18 personas en la casa, no era más que eso. Y por lo tanto, al igual que cuando estuvimos en transmisiones online y cuando volvimos acá, me tocaba a mí hacer muchas cosas.
Amén. Hasta el día de hoy estoy en áreas que quizás debiese otra vez, gradualmente ir dejando. ¿Sí? Pero es la madurez, es el crecimiento de la iglesia, que yo creo que debe ser natural, que debe ser orgánico y que debemos ir sumando en la medida que los dones se van manifestando. Y gracias a Dios, apenas nosotros empezamos hace más de 1 año y medio acá, muchos hermanos despertaron en ese sentido. Amén. Vieron necesidades que ellos podían suplir y rápidamente comenzaron a servir al Señor. Yo doy gracias a cada uno de ellos. No los voy a nombrar principalmente por temor a olvidar algún nombre, pero ellos saben bien, los que vieron necesidades y empezaron sin que yo los nombrase, sin que yo les pidiese, a suplir esas necesidades. Hoy día estamos aún en formación de equipos, pero gracias a Dios, respecto de ese tiempo en la casa, respecto de cuando comenzamos hace 1 año y medio acá, por gracia del Señor hemos avanzado. Hemos avanzado y muchas gracias a todos y cada uno de los que se han dispuesto a servir. Los postulantes en la iglesia de Jerusalén, dice, surgen entre ustedes. No son personas ajenas, son personas bien conocidas, con testimonio de permanencia y fidelidad al Señor. Entre sus características se cuentan personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es curioso esto, ¿no? Dice buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Pero qué era lo que tenían que hacer? ¿Eran llamados a predicar? ¿Eran llamados a distribuir alimentos? Nuestra óptica pragmática hoy día hubiese buscado personas en función de la tarea asignada. La tarea era distribuir alimentos, así que busquemos a alguien organizado. Busquemos a alguien organizado que pueda hacer esta labor y nosotros los apóstoles nos dedicamos a lo que compete. Sin embargo, vemos que en la iglesia las características naturales que yo pueda tener, si bien pueden ser útiles, no son fundamentales. Lo fundamental es la madurez y el crecimiento espiritual. Amén. Y no lo que yo sepa hacer muy bien. De hecho, entre estos que se nombraron, si usted ha leído el libro de Hechos, está Esteban y Felipe, que fueron nombrados precisamente para atender a las mesas. Esteban fue el primer mártir del libro de Hechos, luego de una exposición magistral frente a las autoridades religiosas de la época de la Escritura. Y Felipe, punta de lanza en la predicación en Samaria y posteriormente de este eunuco, ¿cierto? Que hace algún tiempo nosotros estuvimos compartiendo una enseñanza allí. Fallamos como iglesia cuando ponemos a personas en ciertas posiciones porque lo saben hacer. No es que lo sabe hacer. No es que eso no tenga ni un valor, tiene un valor, pero no es lo más importante. Es un pecado frecuente de nosotros como iglesia contemporánea. El fruto espiritual, escúcheme bien, que comúnmente demora cierto tiempo en manifestarse, en observarse, es lo que la iglesia debe buscar. Hombres cuyas vidas sean controladas por el Espíritu Santo, hombres que viven intencionalmente, no sin caídas, buscando obedecer a Dios. Esto les brinda, por supuesto, como dice el texto, una buena reputación. Y la sabiduría que describe la Biblia, siempre hemos dicho que es una sabiduría práctica. No solo conocimiento, sino conocimiento hecho vida, conocimiento aplicado en la vida. El verso 4 dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Otra vez son nosotros quienes son los 12 apóstoles. Hace énfasis en ocuparse en la oración y el ministerio de la palabra. Como dijimos antes, parece ser claro que la distribución de las mesas era competencia apostólica, era una tarea de los apóstoles hasta ese momento. Debemos ser capaces nosotros como iglesia local de emular esta dirección. De manera ideal, él o los pastores debiesen dedicarse a la tarea del ministerio de la palabra y la oración, y otras personas en otras áreas propias de la vida de la iglesia, que sí son importantes, debiesen ejercer esas áreas. Me acuerdo perfectamente cuando nos conseguimos la sede, el producto de la gestión de una de mis hermanas, de Gabriela. La primera reunión la hicimos, fue de un sábado a un domingo. Yo avisé el mismo sábado, mañana nos reunimos en tal lugar.
Y bueno, hicimos un círculo aquí, un balazo. No. Hicimos un círculo aquí, yo le pedí a Joseli que me acompañara con la guitarra y nos pusimos allí. Y un círculo, y no sé cuántas personas habían, deben haber sido unas 15 personas, más o menos. Y ya yo ese día llegué temprano para trasladar las cosas, y ya el segundo domingo, antes de que viniera el segundo domingo, recuerdo, o puede ser el tercero, no lo sé, se me acercaron dos hermanos. Me acercó precisamente quienes hoy vamos a estar reconociendo como diáconos. Se me acercó Andrés y Patricio y me dicen, pastor, no se preocupe más usted de traer las cosas para acá. Nosotros con Patricio lo vamos a empezar a hacer. Entonces usted véngase tranquilo con su familia, nosotros vamos a hacer esa tarea. Y eso no es así como que ellos nunca lo han hecho, ellos son así. Ellos son así. Yo le dije, ya hermano, ellos no sabían sí que después íbamos a traer una camioneta completa de cosas. Pero así son las cosas y damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por esa disposición, que no solo está en ellos. Yo soy testigo de que se está replicando en muchos otros hombres y también mujeres que quieren servir al Señor. Lo propuesto, dice el verso 5, tuvo aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, el mártir que yo les conversaba recién, ya Felipe, este insigne evangelista, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios, miren un efecto extraordinario, y la palabra de Dios crecía y el número de discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto que acabamos de leer no es literalmente la figura del diácono, pero sin embargo nos ilustra muy bien lo que esto quiere señalar. Dice un comentarista, Kevin Bauder, este pasaje indica que los diáconos son los encargados de la distribución de las ayudas, son los que se ocupan de las necesidades de los miembros. Escuchen bien, ellos administran la propiedad material de la iglesia. Si ellos logran hacer esta tarea bien, entonces los líderes espirituales tienen la oportunidad de consagrarse al estudio de las Escrituras y la oración, los asuntos verdaderamente que les conciernen. Yo pensaba en esto y es que si nosotros establecemos aquí una categoría de consagrarse a la Escritura y a la oración, propio de los ancianos, los pastores, los obispos, y otra categoría, ¿cierto?, de todos los servicios necesarios en la iglesia, para que la iglesia sea iglesia y funcione, la tarea del diácono, por lo tanto, cobra una relevancia absoluta. Amén. También como personas que van a organizar, personas que muchas veces le van a pedir a usted ayuda en ciertas tareas que necesitan. Esa también es un poco la intención. La palabra diáconos, dice otro comentarista, es una transliteración de la palabra griega diáconos, que significa siervo. Amén. Es decir, todos somos llamados, puede que usted no sea reconocido como diácono oficial en la iglesia, pero todos somos llamados a ser siervos, eso es transversal. Tal parece el origen de los diáconos, se encuentra en Hechos capítulo 6, como acabamos de leer. Los primeros diáconos fueron elegidos para ayudar a los apóstoles. En la actualidad, los diáconos de una iglesia local relevan a los pastores de otras tareas para que los pastores puedan concentrarse en el ministerio de la palabra, la oración y el cuidado espiritual. Aunque los diáconos, dice Warren Wiersbe, no tienen la autoridad de los ancianos, deben llenar ciertos requisitos. Muchos diáconos fieles han sido nombrados ancianos o pastores después de que han demostrado ser dignos. Amén. En el mismo tenor, Alexander Strauch, que tiene un interesante texto respecto del liderazgo de iglesia, dice: los ministros eclesiales de hoy necesitan que los diáconos les colaboren con algunas necesidades específicas del rebaño para que ellos puedan dar mayor atención a la enseñanza, protección y orientación de todo el rebaño. Amén.
Y ahora quiero hablar en una segunda parte de los requisitos de los diáconos, esto mucho más, de manera más superficial, porque no son temas que no hayamos estudiado antes. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 8 al 13, de la misma manera, ¿a qué se refiere? Se había estado hablando de los requisitos de los pastores anteriormente, de los obispos. Ahora el apóstol escribe, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Hombres de una sola palabra, ¿cierto? La Escritura dice que tú sí sea sí, no sea no. No dados al mucho vino. Esta no es una restricción absoluta. El texto dice, no dados a mucho vino. Es decir, ahí hay cierta flexibilidad. Lo importante es que no estemos, ningún creyente, ni diácono, ni pastor, ni ninguno de nosotros, sujetos a la esclavitud de algún tipo de sustancia que altere nuestro control propio, ¿no? El alcohol hace eso, las drogas hacen eso, y nosotros no debiésemos ser esclavos de ninguna de esas cosas. Ni amantes de las ganancias deshonestas. Esto cobra mucha relevancia, porque como decíamos recién, son precisamente los diáconos quienes van a administrar la economía de la iglesia de manera directa. Entonces ellos deben ser hombres probados, ellos deben ser hombres que su idoneidad, su honestidad en este sentido esté probada, de manera que puedan hacer este rol de manera transparente y honesta. Dice después, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia, amén, guardando el ministerio de la fe, ese ministerio al cual han sido llamados, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Alguien puede decir aquí, pero el pastor no probó al Andrés y al Patricio. Llegó y los nombró, ¿no? Bueno, más adelante vamos a leer algo respecto de ellos, pero ambos llevan más de 10 años en la iglesia. Más de 10 años. Y ya pasaron esto, de hecho se demoraron como 15 años en ser sometidos a prueba primero. Fue larga la prueba. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hay una palabra para las mujeres, la vamos a dejar entre paréntesis. 12 dice que los diáconos sean maridos de una sola mujer, al igual que los pastores, ¿cierto? Discutimos eso en su oportunidad en la epístola a Tito. ¿Qué implicaba el ser marido de una sola mujer? Que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Por ahí escuché, buscando algo de material, que el primer diaconado, los diáconos lo ejercen precisamente en su casa. Deben ser servidores de su hogar y deben tener su casa en orden, en su gestión. Amén. Verso 13, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Buscamos, amados hermanos, cumplir estos requisitos. No lo hacemos de forma perfecta, obviamente, pero por la gracia del Señor hay una intención diaria de poder hacerlo. Los requisitos para los diáconos, como he dicho antes, son similares a los de los obispos o pastores, que se retratan en esta misma carta de Timoteo y en Tito, como vimos en su oportunidad. La única diferencia importante es en lo referente a la enseñanza bíblica, porque, por ejemplo, Timoteo capítulo 3, verso 2, dice respecto de los ancianos o obispos que sea apto para enseñar. Y en Tito capítulo 1, verso 9, dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Es decir, la única diferencia sustancial entre los requisitos para un pastor y para un diácono es que el pastor debe tener el don dado por Dios para enseñar la Escritura. Amén. La única diferencia sustancial. En lo demás, respecto a los requisitos, prácticamente es lo mismo. Y como yo lo dije en su oportunidad cuando hablamos en Tito,
el liderazgo no es una especie de super cristiano. Amén. No, los líderes son más santos que el resto de la congregación. No. No, yo me atrevo a pensar que la Biblia lo establece así para que la congregación tenga ejemplo. Tenga un ejemplo humano a seguir. Un hombre que sí se equivoca, que sí falla, pero que también tiene una intención de vivir en conformidad a la obediencia de Dios siempre. Y que cuando se equivoca es presto también a pedir perdón, a reconocerlo. Pero todos somos llamados a ser santos, dice el apóstol Pedro, ¿no? Todos tenemos ese llamado. Por lo tanto, creo, en cierta modo, permítame expresarlo así, el liderazgo solo vamos un paso adelante, o debiésemos ir un paso adelante, de manera de manifestar a la congregación de que sí es posible vivir de manera santa. El servicio a Dios en la Escritura siempre es algo serio. Amén. Si Dios te ha llamado a predicar en un púlpito, eso es serio. Y si Dios te ha llamado a barrer el salón después que termina la reunión, eso también es serio. Debemos hacer ambas cosas con el mismo compromiso y con el sentido de privilegio, de servir al Señor. De cierto modo, cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, si somos hoy hijos e hijas de Dios, tenemos el llamado de servir a Dios. Y servir a Dios se manifiesta sirviendo a los demás. Amén. Oremos, iglesia, por esta enseñanza. Espero haya sido útil de cara a lo que vamos a hacer a continuación. Buen Dios y Padre, te agradecemos esta enseñanza precisa, tal vez algo compacta, pero necesaria en el contexto que hoy estamos viviendo como congregación. He querido traer una enseñanza temática, Señor, respecto de lo que implica ser un diácono, de los requisitos, de la tarea, Señor, seria que es servirte, de cara, Señor, a lo que vamos a hacer ahora, que va a ser el reconocimiento oficial de mis hermanos Andrés y Patricio. Te pido que tú nos des sabiduría a todos los involucrados, al liderazgo, a mí como pastor, a ellos como diáconos, a la congregación, y que este nombramiento, más que una formalidad, pueda significar también la madurez y crecimiento de la congregación. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.